de pronto recibo este libro, La Era Milei. Claro, es un golpe bajo de esos que no te recuperas. Dice, las ideas de la libertad que van de Salamanca a Buenos Aires, pero pasando por Orihuela del Tremedal. Rosana, hay que traer a este hombre. Fue un gesto estupendo. Philip Baus, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias, Diego, por traerte. Vamos a ver, lo de la era Milei estamos hablando porque es de esos personajes que como tema de conversación no se agota. Es decir, en Milei se han cruzado un montón de cosas, la derecha que no funcionaba, la izquierda que fracasaba, la comunicación, la falta de llegar a las capas jóvenes de la población. ¿Cómo ves el cambio, la diferencia Milei? Es decir, estamos hablando de una tradición liberal muy sólida. En el caso de Alberto Venegas Lynch Jr., también estuvo en las jornadas liberales de Albarracín cuando creamos Libertad Digital. ¿Cuál es el factor, digamos, la levadura del fenómeno Milei? Pues Milei ha conseguido llegar a las masas, ¿no? Tiene una forma de... No solo entiende perfectamente las ideas de la libertad de la escuela austríaca, que son a veces muy complejas, ¿no? Pero es capaz de transmitirlo en palabras fáciles para que todo el mundo lo pueda explicar. Y creo que es muy importante que ha explicado o dado esta narrativa de la casta política, ¿no? Que hay una casta que son los empresarios, los políticos, los sindicatos, el Círculo Rojo, que están juntos, tienen los mismos intereses en contra de la población, los argentinos de bien, que dicen que los trabajadores que pagan impuestos, etcétera. Entonces, la gente decente, dice también. Pero necesitan una conciencia de esta explotación, los argentinos de bien o la clase trabajadora de bien. Y hay que explicarlo. Lo que hace la izquierda es abrir o desviar la atención diciendo hay una explotación de los empresarios, a los trabajadores, a los hombres, a las mujeres, a los blancos, a los negros, a los heteros, a los homosexuales, y crean ahí conflictos artificiales, mientras que la explotación real es del Estado, la clase política, que Milei llama parásitos, son unos ladrones, bueno, los impuestos son unos robos, pero hay que decirlo, y hay que atreverse a decirlo claro, y lo hace. Pero ¿cómo ves cómo se ha rodeado y cuál es la gente que ha conseguido mantener una ortodoxia en el capítulo de ingresos y gastos que no se había producido nunca en Argentina? Está Federico Stroessner, está Toto Caputo, el economista de verdad, el propio Milei, digamos, se da una ducha fría antes de tomar una decisión económica. ¿Cómo ha conseguido mantener ese rigor en la moneda, que es lo más fácil de mover? Yo creo que el logro más importante de Milei es justamente haber parado, evitado la hiperinflación que estaba al punto de caer en ella en diciembre del 2023, ¿no? Que con una inflación de los precios al consumo del 25% al mes y de los productores, precios a los productores de 54%, y con el déficit del Tesoro y el Banco Central del 15%. Entonces, del PIB, es casi imposible pararlo porque estaba acelerándose. Entonces, como dices, lo único para pararlo era hacer un cambio radical en los gastos y bajar los gastos en términos... ¿El primer mes? Sí, bajar los gastos en términos reales un 30% del Producto Interior Bruto es inédito. Y sin que te quemen las calles, porque si lo haces aquí, pues va a haber una movilización de la izquierda y se va a ver... Lo intentaron, pero desde el principio yo creo que en parte porque hubo policía, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque él explicó por qué había que hacerlo, y le votaron primero para hacerlo. Sí. Y le aplaudieron cuando dijo no hay plata en su discurso de inauguración. Entonces, ha sido capaz de explicar que el problema es la inflación y la causa es que tenemos el déficit que se financia con el Banco Central. Entonces, que hay que hacer gastar menos, y la gente lo ha entendido. Y no es fácil de transmitirlo, pero sí ha sido capaz de hacerlo. Hay una cosa muy curiosa. ¿Cómo consiguen o cuál es la gente de la que se fía Milei para decir, bueno, pues tienes razón, esto? ¿O lo tenía pensado Milei
todo y simplemente ha encontrado en Toto Caputo o ahora en Federico Schwarzenegger, digamos, también gente capaz de explicar las cosas? Yo creo que ya lo sabía todo perfectamente. Es decir, él conoce perfectamente la escuela austríaca, la teoría de la escuela austríaca, ha leído 3 veces La acción humana de Mises, ha leído todo el Rothbard de Hayek, sabe todas las teorías de la libertad y luego sabe muy bien elegir personas. Y siempre dice, tengo el mejor economista, el mejor ministro de Economía del mundo, tengo el mejor gabinete del mundo, y se hace pequeño. Y eso hace también que sus ministros le confían en él y le apoyan, y eso ahí consigue hacer equipo. Pero sí, tienen buenas personas alrededor. Hemos inventado a Adorni como líder de masas, que va camino, un periodista económico. Sí, cuando estuvimos ahí en Buenos Aires al finales de abril, la publicidad que ponían era Adorni es Milei, que ya te indica que tiene muy buena imagen Milei para poner esta publicidad. Sí. Entonces eso da también confianza para las siguientes elecciones en octubre. La última, ¿cómo puede hacer un partido solo basado en una persona y luego en un equipo que no tiene candidatos locales, porque no los tiene, y algunos que podrían haber sido, digamos, complementarios del PRO, ha roto con el PRO, el partido, digamos, de Macri, el que prometió que iba a hacer lo que luego no se atrevió a hacer? ¿Eso crees que estamos en un momento, digamos, de esta trayectoria política, es decir, que esto es solo un momento, que luego cuajará en algo que él tiene en la cabeza, o está, digamos, tanteando a ver cómo hace las próximas elecciones? Para él muy importante es la batalla cultural. Sí. Y eso es algo a muy largo plazo. De hecho, ya desde 2014, cuando empezó en los medios, está dando esta batalla, que es la batalla de las ideas. Y eso es muy importante porque tenemos una hegemonía de la izquierda, sobre todo también en Europa, que es abrumante. Entonces tiene una hegemonía ahí en la opinión pública que hay que luchar contra ello. Y él lo hace también a nivel internacional, en Davos 1, Davos 2, ¿no? Los dos discursos. Entonces, gracias a esta batalla cultural van a surgir miles de nuevos Milei jóvenes. Sí. En el libro, Philip, hablas precisamente de esa aceptación del ciudadano argentino de lo que viene, que es duro, pero que tienen que afrontarlo para poder salir del bache, y lo comparas con lo que fue la reconstrucción de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial a cargo de Edgar, ¿no? Hablas de esa diferencia que es muy interesante, histórica. También, si tú no antes das la batalla cultural y entras ahí, te vas a correr contra el muro y no vas a conseguir casi nada. Entonces hay que dar la batalla cultural antes y ganar en el mundo de las ideas. Y eso hizo Milei, en un argentino de 80 años del peronismo, hizo un cambio de mentalidad, una revolución cultural que es impresionante. Y por eso tiene más éxito que, por ejemplo, Trump, y más. Y que es un outsider, es un tío que no tenía una empresa, no tenía un imperio millonario. No se interesaba para la política para nada. Ni siquiera no sabía ni lo que le costaba el traje. Y no quería porque le daba asco, como a todos nosotros, ¿no? Sí, pero más. Bueno, también hay que decir, de hecho, que este libro, que ahora llega a España, ha sido superventas en Alemania, precisamente por toda la desinformación que había acerca de Milei fuera de Argentina, ¿no? Y en tantos otros sitios, ¿no? Pero a mí los datos son tremendos, ¿no? Hay 10 millones menos de personas en situación de pobreza, la inflación iba camino de un 300 anual, ahora mismo está en tasas muchísimo más bajas, el mayor ajuste fiscal de la historia, todo eso está claro. Pero Federico ponía encima de la mesa la cuestión del orden en las calles, de luchar contra las mafias, la cámpora, todo ese brazo armado que tenía la izquierda. El narco, claro. Y de hecho los datos de orden, ¿no?, en el país son los mejores de lo que han sido en muchísimos años, ¿no?, en más de una década. Ese discurso a mí me llama mucho la atención y le acaba de dar una nueva vuelta de tuerca por la que te quiero preguntar, porque justo esta semana hablaban de cómo Hacienda va a dejar de tratar a los argentinos como si fuesen delincuentes. Y claro, uno es español
Y es lo que pasa en España, efectivamente. Y estás escuchando eso y luego ves que aquí tiene que venir un bufete extranjero a denunciar a la agencia tributaria y yo no puedo evitar pensar, bueno, ¿cómo es posible que se llegue a dar este giro y hasta qué punto está Milei dispuesto a seguir adelante? Porque se habla de despidos masivos en la agencia tributaria, de cambiar el estado y el estatus del contribuyente ante la administración de impuestos. Háblanos un poco de eso, que yo creo que en clave española se lee con muchísimo interés. Europea, somos esclavos, eso es el Deep State, de verdad es Hacienda, la agencia tributaria, ¿no? Sí, otra vez ahí es la batalla de las ideas y Milei dice muy claro que los impuestos son un robo, el Estado no es la solución, sino es el problema, los políticos son unos parásitos y de esta manera actúa. Y lo que comentas sobre seguridad en la calle, que comentaste también, es un poco lo que llamaba Rothbard el populismo de derechas, ¿no? Que obviamente Milei no quiere ser llamado populista, pero la idea de Rothbard era otra, el populismo. Populismo es defender los intereses del pueblo, de los argentinos y bien, como decía antes, contra la casta, la élite. Que además no paga impuestos, que además se va de la ley, que tiene el dinero fuera, es decir, la izquierda social, la élite izquierdista tramposa, es decir, los niños bien. Pero ¿cómo consigues que un señor que ha sido un déspota en materia fiscal, que ha podido atropellar, chantajear, etcétera, durante 30 años de su vida, se convierta en franciscano, bueno, mejor dicho, en liberal, y empiece a respetar al contribuyente al que viene pisoteando todo? ¿Cómo cambias esa mentalidad? Eso es muy difícil, eso es uno de los problemas más graves que tiene Milei, que hay la estructura del Estado con unos funcionarios que están ahí 20 años y es casi como el muro que comentaba antes, que ahí cambiar las ideas de estas personas es muy complicado y es muy poco a poco, pero Milei tiene también una personalidad muy atractiva, ¿no? Tiene este carisma que algunos de ellos lo lleva a su banda. Un ejemplo, por ejemplo, es Patricia Bullrich, que era candidata contra él en la elección a la presidencia, y luego primero se fue al gabinete y luego se dejó del PRO y se fue a la Libertad Avanza. Entonces demuestra que lo que quería Argentina era ley y orden. Lo primero, ¿no? Para poder vivir. ¿Crees que puede ir por ahí? Sí, hizo también una cosa de los intermediarios de la pobreza, que quitó a ellos, que también era una forma de corrupción, ¿no? Funcionaba así. Ellos tendrían que confirmar que habías hecho algún trabajo, barrido la calle, y funcionaba así. Tú veías al intermediario de la pobreza y él te dijo, pues sí, me da igual si lo hiciste algo o no, te lo voy a firmar, pero dame la mitad. Entonces, quita a ellos, quitas ya una posibilidad de corrupción brutal. Entonces, está muy bien, porque efectivamente ya ponerle el nombre funcionarios de la pobreza ya le has ganado. Es decir, ese cuidado siempre en tener la presentación de tu lucha, tiene que ganarla ya desde el nombre. O sea, no aceptar del otro nada, ninguna... En ese punto las próximas elecciones también van a ser muy importantes, ¿no? Para ver si consigue tener, no sé si la mayoría, pero al menos tener un poco más de fortaleza para quizá poder profundizar más en esos recortes, ¿no? Sí, van a ser claves, ¿no? Como saben que ahora tiene 15% en el Parlamento, 10% en el Senado, y hasta julio del año pasado no pasó ninguna ley, hasta que pasó la ley base. Entonces, para seguir y sobre todo hacer unas reformas estructurales muy importantes, como hacer una reforma laboral, eso sería fundamental, hacer una reforma laboral. Para eso necesitas una mayoría en el Parlamento. Hubo hace 2 semanas elecciones en Cava, en la Comunidad Autónoma de Buenos Aires. Perdió el PRO, ganó Milei, pero perdió el PRO, sobre todo, que era su fortaleza. Sí, con el 30% la Libertad Avanza, 15% el PRO, antes el PRO tenía 45%, entonces eso era muy buena señal de que hay mucha popularidad de Milei y su proyecto de reforma. A ver, Luis.
Te quería preguntar, hablabas de la batalla cultural, hay una cosa que en Argentina hizo Milei, no solo en el plano económico, sino que la mayor batalla cultural la da en el plano político, metiéndose, abriendo cajas de Pandoras que antes eran intocables, que eran tabúes, por ejemplo, rehabilitando a los soldados de Malvinas, de los cuales el kirchnerismo había dicho que habían perdido la guerra por cobardes, rehabilitando a los granaderos, al ejército, bueno, a la cuando policía, desfila en un tanque con Victoria Villarroel, que es a un la momento, policía, y denunciando, después de 40 años de mentiras, denunciando la mentira de la cifra de los desaparecidos, que era mentira, habían dicho el negocio de las madres de Plaza de Mayo, bueno, empezando a sacar, y sobre todo la simpleza con la que lo hizo, por ejemplo, es decir, nunca le vas a escuchar, salvo en círculos académicos, en cenáculos, pero nunca, Milei no sale en la rueda de prensa a hablar de Hayek. Milei lo que cuenta es, en el Hospital Garrahan, en el Hospital de Niños, hay 940 funcionarios y solo 400 médicos, y la gente lo entiende perfectamente. ¿Sabéis que hay argentinos que están cobrando jubilaciones presentando unas placas, unas radiografías de perros, de huesos de perros, por ejemplo, y con eso llevan cobrando años y años, y cosas por el estilo, cosas que los argentinos han entendido perfectamente? Para eso no hay que ser ni izquierda ni derecha, hay que tener un poco de sentido común. Pero hay que limitar, y no voy a citar a Hayek. Entonces voy a citar la realidad. Esa forma de hacer batalla cultural es novedosa. Tú ves... Los liberales más conservadores se dan cuenta también que para que una sociedad funciona hace falta algo más que la libertad, que también son las instituciones. La seguridad. Que son la familia, por ejemplo, la iglesia, que transmiten también unos valores que hacen posible que esta sociedad libre florezca. Entonces son como, y como tiene el enemigo común, es como una alianza natural que funcionó muy bien en Argentina, y ahora, pero Milei no se puede comparar con Trump, porque Milei era un profesor de economía, que él es un intelectual, conoce perfectamente la teoría. Trump es un alfabético económico, entonces no se pueden comparar. Lo único que tienen en común es el enemigo común, el wokismo y la izquierda. Bueno, a ver, hay preguntas. La estrategia de Milei, en mi opinión, es hacer estas alianzas con los políticos a nivel internacional que son de derechos conservadores y convencerles de la libertad económica y liberalismo económico. Por ejemplo, en el CEPAC de año pasado, 2024, en Florida, creo que fue, él habló frente a un público trumpista y él habló fuertemente a favor del comercio libre, internacional libre, en contra de los aranceles. Y fue aplaudido. Pero ¿ha tenido éxito? Obviamente no. Con Trump no. Pero lo ha intentado y lo va a seguir intentando. Y a ver si le sale. Luego no sé, con todas esas preguntas voy intentando responder. Elige lo que te apetezca. Vale, sobre el milagro de Argentina, si es a largo plazo. En primer lugar, no es un milagro. No. Si son tú las aplicas... ideas correctas. Claro. Eso insiste Milei. Esto no es ningún milagro, son las ideas correctas. Si usted tiene ideas equivocadas, nunca habrá milagro. Exactamente. Tampoco el milagro económico alemán era un milagro. Estaba en los clásicos. Aplicas las ideas de la libertad, de la escuela austríaca, les das más libertad a los empresarios, bajos impuestos, bajo el gasto público, obviamente la economía privada va a crecer. No, el milagro en Argentina es que Milei fue elegido. Porque alguien con esas ideas que dice que soy un libertario, que odio al Estado, quiero destruirlo desde dentro, soy anarcocapitalista filosóficamente, que alguien así sea elegido, eso estaba fuera de mi marco conceptual. De hecho, escribo el libro aquí, y además está publicado el día de las elecciones. Solo un loco puede creer que Argentina tiene remedio. La Argentina votará al loco. ¿Y lo votó? Pero por desesperación, es que ya la situación de Argentina... Preguntaba un oyente cuánto tiempo necesita, si esta legislatura se quedará lógicamente corta, me imagino que...
probablemente va a ser reelegido. Si no se comete ningún error no forzado, para decirlo de una manera, ningún escándalo no forzado, yo creo que va a ser reelegido porque su popularidad está muy alta, la economía está creciendo a un ritmo del 7-8% y va a seguir creciendo así. También con toda la desregulación que se hizo, que algunos efectos de desreguladores solo tienen un efecto a medio largo plazo. Entonces, esto se va más bien a acelerar, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, no veo que no tenga un segundo mandato. Entonces, tiene 8 años. En 8 años ya puedes hacer muchas cosas, también poco irreversibles. Y lo más importante, obviamente, es cambiar las ideas de la población, ¿no? Y este cambio cultural, esta revolución cultural, este cambio de paradigma de los argentinos, ahí ya avanzaron muchísimo, entonces muy probable que después siga alguien en su línea. Entonces yo soy muy optimista para Argentina a largo plazo, por eso, por las ideas, que son lo más importante. Una solución dinámica, y si no tienes una comunidad política, no tienes nada, ¿no? Sí, no, eso Milei ha entendido muy bien, la importancia de los símbolos, sí, del patriotismo, de la cultura, ¿no? Y por eso está librando esta batalla cultural y esta alianza con los más conservadores o patriotas, porque sí, ahí hay otro en común, sí, que es los libertarios y los patriotas conservadores están contra el globalismo. Sí. Pero yo he escuchado a Huerta de Soto en esa gira que hicisteis por Argentina, en una entrevista que concedió a una televisión argentina, diciendo que no, que Milei se equivocaba, que de 30 años nada, que si de mantenerse por esta senda, en 10 años Argentina podrá convertirse en una potencia de primer nivel. No sé tú cómo lo ves, Philip. Bueno, ahora Milei ha recalcado un poco también, porque dice 3/4 de este crecimiento de los 35 años se hacen los primeros, en el primer tercio. Ya ha corregido. Qué respeto le tienen a Huerta de Soto. Sí, un poquito lo ha cambiado, pero bueno, eso es una pregunta, ¿no?, de muchas cosas, de muchas variables que influyen, que un economista obviamente no lo puede responder. Eso es más de un empresario que tiene, sí, función empresarial, tiene que prever las acciones humanas futuras. Yo creo que sí puede ser muy rápido. Mi intuición empresarial es como Huerta de Soto, más optimista que... Pero es que hay ejemplos previos. En el caso de Alemania, el, sí, famoso milagro económico alemán realmente pasó de la miseria absoluta a la potencia económica. Que está aquí este domingo. Clausura el Madrid Economic Forum en Vista Alegre. Va a dar una conferencia en este foro económico que se va a convertir en el mayor foro económico que se ha celebrado hasta la fecha en España, y lo clausura Milei este domingo. Pues fíjate qué bien. Bueno, muchas gracias, Philip. Muchas gracias. Suscribite, libertario.